Bueno, vamos a ser breve. Primero agradecer la organización, Fernando Pequeño, que se encabezó todo esto, y por supuesto las autoridades presentes, el señor presidente de la Cámara, el doctor Godoy, el señor ministro, Fernando Cosiner, secretario de Seguridad, los legisladores presentes. Bueno, como decía un poco Tania, el camino hacia la justicia ha sido un poco largo. Hoy hablamos de la resolución de la causa Dragones, que lleva más de 35 años de espera y de justicia, ¿no? Claro, como explicaba Tania, esos juicios de habeas datos, de investigación de dónde se encuentran los restos desaparecidos, surgió de aquella derogación de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final del año 98. Y claro, como toda derogación no tenía efecto retroactivo, por lo cual no tenían efectos penales aquellas resoluciones o declaraciones, si en ese momento se les consideraba testimoniales, para saber el destino del desaparecido. Por suerte, la notificación de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final del año 2003 permitió tener ese efecto retroactivo y nuevamente abrir la jurisdicción para que se puedan investigar las causas y que las acciones penales estén vigentes. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Porque eso es lo que estamos investigando. El terrorismo de Estado es cualquier actividad del Estado, sea parapolicial o paraestadual, que sea dirigida en forma sistemática hacia una población civil. Esto es un concepto que no podemos dejar de lado, porque esto es lo que tipifica la excepción que permite la jurisdicción. En otras palabras, para poder juzgar un acto de terrorismo de Estado, tiene que tipificarse con estos elementos que permiten juzgarlo en todos los tribunales federales. Y esto es lo que está ocurriendo. Por eso yo siempre reitero este concepto, porque creo que desde allí podemos partir y diferenciarlo de otro tipo de hechos impunes, que si bien también, sin duda, generan una violación a los derechos humanos, no caracterizan el delito de lesa humanidad. ¿Por qué digo esto y hay que hacer la diferencia? El Estado terrorista, como lo decía en su momento el doctor Cosiner, existió antes de la dictadura militar, que fue el 24 de marzo del 76. Lo que pasa es que antes del 24 de marzo una parte del Estado era terrorista, que produjo varios hechos: el asesinato de Fronda, Guillermo Álzaga, por nombrar algunos, y el propio secuestro del doctor Miguel Ramón. A partir del 24 de marzo del 76 todo el Estado se convierte en terrorista. Eso es lo que significa. Respecto a las características de los juicios, bueno, los juicios de lesa humanidad tienen características muy especiales. Imagínense ustedes la dificultad de la prueba en cuanto a que los delitos que se investigan, bueno, tienen una antigüedad enorme, y si bien hubo una efímera instrucción o fue un cepo de impunidad, una instrucción falsa, una pseudo-instrucción realizada por un propio imputado, que hoy en el propio juicio de Dragones, porque después lo va a explicar mejor el doctor Duarte, vemos que los que hicieron esas actas iniciales hoy están sentados en el banquillo y no saben cómo explicar lo espantoso que fue esa investigación sumarial para recabar información, para iniciar una investigación seria. Casualmente, en menos de 3 meses, el propio Lona la sobreseyó a la causa. Esto implica de que, bueno, sentar un testigo a dar esa información puede revictimizarlo. Muchos testigos han sido torturados. Acá hay gente que estuvo presa mucho tiempo, que han perdido familiares. Tania ya los nombró y no hace falta nombrarlos porque ellos ya saben quiénes son y todos sabemos quiénes son. Y es muy curioso que yo tengo 33 años y estoy hablando de un caso que lleva más de 35 de impunidad, por lo cual no sé si decir que siento un halago, pero sí al menos puedo decir con mucho orgullo el valor que tiene esta gente que ha tenido y ha soportado durante tanto tiempo una desaparición, y que a veces, lamentablemente, suerte son muy pocos, pero a veces hay que explicar qué es lo que significa la reconstrucción de la memoria y la reconstrucción de la familia. Bueno, significa esto, que la sociedad tenga justicia, que la familia tenga justicia, y que no hablemos del presente si no podemos resolver ni siquiera los problemas del pasado. ¿Qué significa esto de la que hablaba de la sumatoria de pruebas? Bueno, el
juicio también no deja de ser un juicio penal, como tal tiene ese tipo de características. Las características son hacer una sumatoria de pruebas y en virtud de eso el juez de instrucción, ustedes saben que el juez de instrucción no puede condenar, sino que debe hacerlo otro juez, que es una garantía constitucional. No es lo mismo aquel que investiga, que tiene una aptitud hacia aquel que solo juzga. Para hacer una elevación al juicio, el juez de instrucción debe hacer un juicio de probabilidades que den una cierta certeza de que aquellos que están imputados podrían ser autores del hecho. Esto implica un auto de procesamiento y posteriormente una elevación al juicio. Y bueno, ahí volvemos a chocar con lo que le llamamos el funcionamiento administrativo, porque necesitamos jueces, secretarios, necesitamos un tribunal oral, a su vez que ese tribunal oral que tenga los jueces constituidos y que fijen fechas, y hay juicios que están pendientes, que pueden ser de otra competencia. Bueno, con todo esto se va chocando día a día, sumado a las acusaciones o inhibiciones que ha ocurrido en esta jurisdicción hartamente. No quiero exagerar, pero he contado casi 60 acusaciones en la causa Palomita, y al menos ese número en la causa, o sea, estamos hablando de 120 acusaciones en dos causas, hay más. Acá hay alguna secretaria o funcionario del Poder Judicial que me pueden ayudar en ese número. Por eso podemos hablar de causas pendientes que aún están en instrucción, que no pueden ser elevadas, o que falta que la Cámara confirme o no algún procesamiento, porque acá las garantías de defensa están absolutamente garantizadas. Y en este camino de llegar a la justicia, como hablaba Tania en su momento, primero la derogación, luego la notificación, la apertura, el primer juicio oral del escribano Bustos, la desaparición del escribano Bustos. También tenemos que hablar de una causa que también ha sido emblemática en Salta, previo a que Matías hable específicamente de la causa Dragones, que es la causa Palomita, que la habrán escuchado nombrar, un retiro de 11 presos políticos del penal de Villa Las Rosas, que por supuesto, simulando una fuga, fueron fusilados, en los cuales 11 presos, 9 luego fueron entregados sus cuerpos, aún se encuentran desaparecidas en realidad. En este caso fue un proceso escrito porque si bien la nulificación de la ley de bienes servir, el punto final surgió previo a las leyes, la 25778 y 25679, a través de una jurisdicción, a través de un fallo del Poder Judicial de Salta. En ese mismo fallo, el juez que dictó esa notificación le daba la opción de elegir a los imputados cuál código de procedimiento querían utilizar. Finalmente eligieron el viejo código de procedimiento, que es de hace 2 siglos, que es del siglo XIX, del año 1891. Por supuesto, eso fue motivo para cuestionarlo y terminó en la sala 1 de la Cámara Nacional de Casación, encabezada en ese momento por el juez Bisordi, que por supuesto hizo lugar a lo que pedían los imputados, que por supuesto el juez Bisordi se le inició un proceso de destitución y que por supuesto Bisordi, después de renunciar, asumió la defensa del patio. Esto no es casualidad, esto es un obstáculo con que se encuentra en estas clases de juicio. Por eso no dejo de admirar a los familiares que jamás han claudicado en esta lucha. Y quiero terminar con una frase que creo que amerita, y que previo a dar la palabra al doctor Duarte, me parece que nadie discute de que la justicia, si es lenta, no es justicia, pero en este caso tenemos que luchar por la justicia tardía antes que la injusticia eterna. Gracias.